realizar estas plumas estaré utilizando hilaza Eulalie, una hilaza de 1 milímetro de grosor aproximadamente, tiene 4 hebritas y es un hilo 100% algodón mercerizado. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 1.5 milímetros y es todo lo que necesitaremos para realizar estas plumitas. Recuerde que usted puede realizarlas con el hilo que guste, el grosor que guste, dependiendo de ello, pues también debe elegir el gancho correcto. También dependiendo de para qué vaya a utilizar estas plumitas, yo les cuento que forman parte del siguiente gran proyecto que tenemos en este canal. Si no está al día, pues cheque todos nuestros directos donde hemos estado diseñando un amigurumi desde cero. Sin más preámbulo, pues comencemos. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido 15 cadenas. 1, 2, les recomiendo que las deje sueltitas y esto hará que su pluma no quede tan encogida en el centro. Ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una vez listas las 15 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda 1 y 2, comenzando con 2 puntos deslizados. Un punto deslizado y el segundo. Luego vamos a continuar con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Comenzando a partir de la segunda, 2 puntos deslizados. 1 y 2. Y luego otro punto deslizado más, pero en esta ocasión en estas cadenas. Estas cadenas serán el centro de la pluma, ¿ok? Y esta puntita de aquí será la puntísima, o sea, la puntita del centro de arriba. Entonces, luego de estos 2 puntos deslizados en las 3 cadenas, un puntito deslizado. Otra vez volvamos a repetir 3 cadenas, 1, 2 y 3. A partir de la segunda, 2 deslizados, 1 y 2 y un deslizado más en las cadenas del centro. Hemos hecho 2 puntitas cada una de 3 cadenas y 2 puntos deslizados. Las dos siguientes serán iniciando con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda, 3 deslizados, 1, 2 y 3. Un deslizado en las cadenas del centro. Otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda, 3 deslizados, 1, 2 y 3. Y un puntito deslizado en las cadenas del centro. Hemos realizado 2 puntitas, cada una subiendo con 4 cadenas y 3 puntos deslizados, ¿ok? Así nos va quedando. Ahora, vamos a repetir 8 veces 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 4 puntos deslizados comenzando a partir de la segunda. 1, 2, 3 y 4. Y un puntito deslizado en las cadenas. Así como hemos realizado esta puntita con 5 cadenas, vamos a realizar 7 más. Son un total de 8 hasta que completemos todas las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Un deslizado en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Y un deslizado en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Y un deslizado en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Y un deslizado en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4.
y en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Y un deslizado en las cadenas. Realicemos la última puntita con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados y un punto deslizado en la última cadena que tenemos. Bien, habremos realizado 2, 4, 6 y 8 de estas punticas más grandes, ¿ok? Entonces, ahora vamos a trabajar de este lado de las cadenas y para comenzar, ya saben que hemos estado tomando como que lebrita de este lado de las cadenas, pues vamos a hacer otra cadena más, voy a dejar esto libre de este lado, otro puntito deslizado más en lebrita del otro lado de la cadena, ¿ok? Listo. Y ahora sí que vamos a comenzar lo que sería este lado, que es lo mismo que hemos venido haciendo de este lado, pero comenzando esta vez por las más grandes. Entonces vamos a iniciar por las de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de la segunda, 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Y un puntito deslizado en la base, yo lo voy a hacer en la base de cada punto deslizado que hicimos anteriormente, ¿ok? Pero si usted quiere tomar una hebrita de las cadenas, también puede hacerlo así. Pero yo lo voy a hacer en la base. Entonces, un puntito deslizado. Y así vamos a repetir 5 cadenas y 4 puntos deslizados, un total de 8 veces, o sea, 7 veces más, además de esta. 8. Uno por cada uno que tenemos del lado anterior. Ya he realizado los 8 de este ladito. Aquí tengo 4 y 4 más, son 8. Y ahora sí que vamos a hacer 2 de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Un puntito deslizado para completar. Otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, un punto deslizado. 2 y 3. Un puntito deslizado en la base de los anteriores para cerrar. Los siguientes serán 2 de 3 cadenas. 1, 2, 3 y a partir de la segunda cadena 2 deslizados. 1 y 2 y un puntito deslizado. Otra vez 3 cadenas. 1, 2, 3. A partir de la segunda, 1 y 2 puntos deslizados. Y un puntito deslizado justo aquí. Este sería el segundo punto deslizado que hicimos, algo así al inicio. ¿Ok? Así habremos terminado ya todas las puntitas. Así se ha de ver hasta el momento. Lo siguiente que haremos será deslizarnos en todo este centro, donde mismo hemos realizado los puntos deslizados anteriores. Si usted le abre un poquito a la pieza, ahí va a ver los agujeros bien marcaditos. Por cada agujero vamos a realizar un punto deslizado. Voltee el tejido de esta manera y así nos vamos a ir deslizando por todo el centro. No es necesario que queden tan ajustados estos puntos deslizados, por el contrario, hágalos más bien sueltitos, ahí a gusto, relajado. Ya llevo 3 puntos deslizados, 4, 5, ahí van a ver los agujeros, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 12 lo voy a realizar en este centro aquí debajo. 12 puntitos deslizados nos han de quedar en el centro y esto le da ya una estabilidad, ¿verdad? A la plumita. Antes se veía como un poco deformada, ya no, mire, ya se ve bien formadita. Si usted desea como bloquear el tejido, claro que sí puede hacerlo. En la descripción le estaré compartiendo un video tutorial que tenemos de cómo bloquear grannies. Así mismo puede bloquear esta plumita, pero la verdad que al menos con este hilo yo no lo considero necesario. Queda súper estable, súper bonita. Así se ve por detrás.
que por detrás se ve muy bonita con estos puntitos deslizados marcados. Por aquí también se ve preciosa. Usted puede considerar el frente, pues el que más le guste, ya sea este o este. Para asegurar, voy a hacer un nudito con estas 2 hebritas y ya luego pues las voy a esconder tanto como pueda. Ya yo tengo 2 plumitas listas y es que esto forma parte de nuestro siguiente gran proyecto, así que le animo a que esté atento, a que si aún no se ha suscrito pues que lo haga y que no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cuando subamos esos vídeos. Y si hasta aquí le ha gustado este tutorial, si ha llegado hasta el final, pues no olvide dejarme saber si le ha gustado con su like y su comentario. Realmente lo aprecio muchísimo y es el único modo que tenemos de hacerle saber a YouTube que nuestros vídeos gustan. Mil gracias por ver este video tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!